Igualmente, Diego. Bueno, ¿qué consideración hacen? ¿Cuál es tu mirada en relación a cómo ha quedado este proyecto y básicamente cómo ha sido el comportamiento del bloque de ustedes? Bueno, el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad, anoche lo que hemos visto es un proyecto que no tiene que ver específicamente con eso, solamente trabaja la baja de la edad con alguno que otro adorno, pero no hay ni instituciones especializadas para el tema, ni fiscales juveniles, ni defensores juveniles, ni jueces juveniles, ni, como digo, un régimen que permita, más allá del título, que para algunos puede ser un título simpático, más allá de ese título no hay nada detrás. Entonces, plantear la baja de la edad de imputabilidad, en 10 minutos cambiarla de 13 a 14, en 10 minutos plantear que van a financiar con una cifra que es totalmente exigua. Un establecimiento cuesta lo que plantea, en este caso, el gobierno que va a invertir. Entonces nos parece que no es serio y es inconstitucional en la parte en que planteaba, luego fue reparado eso, que los menores podían también estar en institutos de mayores, algo que la Convención de Derechos de Adolescentes y del Niño, directamente niega. Entiendo. Diego, en cuanto a esa franja que usted marca, que es interesante profundizar un aspecto, ¿no? Yo me remonto a la historia. En la gestión de Jorge Obeid, el doctor Rosúa como ministro de Seguridad, allí en Cuyen y Saavedra se construyó hace mucho tiempo atrás el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, IRAR, que tenía que ver con el primer contacto con la ley penal de menores que estaban en conflicto, obviamente con el Código Penal, pero tenían un tratamiento en cuanto a su reinserción diferenciada. Se intentó hacer ese tipo de lógica de lo que significa un menor que efectivamente delinque por primera o segunda vez. A la luz de todo este tiempo, ¿resultó esa experiencia? ¿No resultó? Esa experiencia que yo recuerdo perfectamente, como vos, Lucas, era un régimen diferenciado de privación de la libertad y de restricción de la libertad en los casos de delitos gravísimos. Estábamos hablando de delitos que tienen que ver con la muerte, con la violación, con delitos de mucho más gravedad o de más de 6 años de pena de prisión en el Código Penal. Y esos institutos funcionan en la medida en que se invierta, en que se pongan recursos humanos, en la medida en que se trabaje en la revinculación. Lo primero que hay que pensar es que cuando un menor mata, cuando un menor comete un delito grave, no puede estar en su casa, ni puede estar en su propio barrio de donde venía, porque ese menor, incluso te diría por su propia, por sus propios derechos, no debería volver al lugar de donde venía porque termina mal. Lo que sí necesitamos es que el Estado no abandone. Primero, no abandone a las víctimas. Y nosotros fuimos los autores de la primera ley de víctimas que hubo en el Congreso de la Nación. Digo nosotros, el espacio con Sergio Massa y lo que fue todo el Frente Renovado en aquel momento. Está bien, ¿no? yo me remito a este ejemplo, perdón la interrupción. Me parece paradigmático para entender, digo yo, que la discusión no es en lo normativo, sino que tiene que ver con el tratamiento todos los días con dispositivos que tengan recursos para que ese pibe no vuelva a delinquir, porque a la luz de la experiencia comenzó con buenas intenciones, pero terminó siendo una especie de, albergue de lo residual, periférico, marginal, conflictivo, hasta incluso de la propia policía que le molestaba en una comisaría a un pibe con mucha reincidencia y terminaba en el IRAR, pero terminaba mal eso, nunca terminó demasiado bien, por lo menos en algunos porcentajes. Yo coincido que sin inversión no hay manera de atender esta problemática. ¿Inversión qué quiere decir? Quiere decir poner los recursos del Estado al servicio de este régimen penal juvenil. Porque si no, como te decía, hay un doble daño. Primero, un menor en la casa o en el barrio de donde salió y esto posteriormente a cometer un delito grave, es un riesgo desde el punto de vista
de él mismo y de la sociedad. Y esto, mira, hay que decirlo con toda claridad, porque hay mucho prejuicio, hay mucha discusión que se pone ideológica, cuando lo que tiene que ponerse acá es algo de sentido común. No puede estar libre alguien que haya cometido un delito gravísimo o que reincide. Tiene que estar revinculado a través de una institución especial, con un juicio especial, como dice la Convención de Derechos del Niño, es decir, un juicio que tenga jueces juveniles, defensores juveniles, fiscales juveniles. Ahora, eso requiere plata. Cuando el gobierno nacional te dice no hay plata, bueno, es muy difícil que esto sea verdad. Por eso nosotros ayer, si bien votamos la baja de la edad de imputabilidad, no votamos el proyecto del gobierno, porque es un proyecto vacío, sin recursos suficientes para abordar esta problemática y tirándole el problema a la provincia, que ya bastante problemas tienen. Sobre todo la nuestra. ¿Piensan así todas las voces de justicialismo? Uno, como cualquier partido, tiene disparidad, diversidad, y eso es entendible. Porque cuando uno escucha los debates de ayer, por ejemplo, a Victoria Tolosa Paz, marcando de que prácticamente los menores delincuentes son víctimas del sistema y deberían irse a su casa, no es lo mismo. Hay matices en todos los partidos políticos, se notó ayer en la Cámara de manera clarísima, pero creo que también hay algo que el bloque de Unión por la Patria dejó claro: nosotros no podíamos votar el proyecto del gobierno como venía. Mientras tanto hubo algunos legisladores, como en mi caso, que votamos la baja de la edad en la medida en que eso era un proyecto que ya venía hace muchos años en el Congreso desde el Frente Renovador. Pero le digo, desde el bloque de Unión por la Patria fue unánime el rechazo al proyecto vacío y para mí inconstitucional de este gobierno, que plantea no un régimen penal juvenil, sino bajar la edad y que cada uno se arregle como pueda. Uh-huh. Y el que cada uno se arregle como pueda termina siempre mal, porque si el Estado se retira de estas cosas graves, importantes, donde está la comunidad, donde hay víctimas, donde hay familiares de víctimas, la verdad que es un título que puede resultarle simpático a alguno, a otro no, pero no resuelve ni empieza a resolver el problema. Diego, está marcada la postura. Lo traigo rápidamente sobre el final a otro aspecto importante del año parlamentario que ha comenzado, en este caso por la Cámara Alta, con la media sanción al proyecto de reforma laboral. Claramente llegará a diputados. ¿Cómo cree que será el trámite y cuáles serían las posturas que se vislumbran? La reforma laboral viene apurándose. Ya tiene la media sanción. Nosotros ya esta semana que entrante ya va a haber dictamen por lo que se plantea. La reforma laboral es bajar 3 escalones todos. Y bueno, nosotros ya planteamos nuestra posición. Una reforma laboral para despedir barato o casi regalado, para abrir esa puerta de un despido arbitrario, es inconstitucional también. Hay un artículo que todos conocemos, por lo menos en el número, el 14 bis. 14 bis protege el trabajo contra el despido arbitrario. Uh-huh. Van a hacer exactamente lo contrario. Ya de por sí entramos mal. ¿Qué es lo que había que hacer? Modernizar. Nosotros tenemos un proyecto de reforma laboral que incorpora las plataformas, que incorpora el teletrabajo, el trabajo a distancia. Fíjate que en este proyecto todo eso deja de ser trabajo remunerado, es cuentapropismo, es cada uno que se arregle como pueda. Así es. Bien. Otra cosa que había que hacer Sí. era la necesaria formalización de más de la mitad de los trabajadores argentinos que están en negro, y que trabajan en negro no porque quieran, porque las pymes están llenas de burocracia cuando tienen que poder incorporar un personal. Entonces había que hacer un montón de cosas. Ahora, despedir barato, hacer un banco de horas para que cada uno, el empleador haga lo que quiera, nos parece que no va tampoco a generar trabajo, que es la mentira que hay acá dando vuelta. Hasta aquí, Diego, gracias como siempre por atendernos.
Un saludo a usted, Lucas, a toda la audiencia. Muy amable, ¿eh? Diego Giuliano, quien fuera además ministro de Transporte en algún momento del periodo final de Alberto Fernández y hoy es diputado nacional por el Frente Renovador. 10:25, ¿complementa más información el amigo Ferretti, si es tan amable? Sí, señor, le dije Bueno. que